doctor, cuando queráis. Muy bien, pues yo agradezco mucho a vuestra asociación la invitación, primero a viajar hasta allá, pero el médico no me lo aconsejó y yo hice una propuesta de que pudiera ir algún colaborador mío que lo habría hecho muy bien, pero me dijeron que no, que preferían este sistema, y de lo que se trata pues es de hablar de depresión y ansiedad en un contexto de psicología clínica, ¿no? Bueno, la depresión tiene muchas caras, es muy bien conocida desde antiguo, eso ya en el siglo XIX ya estaba perfectamente catalogada, aunque no como ahora. Esa diversidad del mundo depresivo, pues yo creo que afortunadamente hemos ido avanzando y hay clasificaciones, pues la última, la del DSM-5, que distingue entre trastorno de depresión mayor y trastorno depresivo persistente, lo que antiguamente se llamaban distimies. Bien, hay que saber que la depresión hoy probablemente sea la enfermedad psiquiátrica más extendida en la sociedad actual. Yo creo que esto es bueno saberlo porque en muchísimos casos clínicos pues que se encontrarán ustedes en que hay un trastorno depresivo. Ahora, los trastornos depresivos no son iguales, no tienen el mismo curso, no tienen la misma etiología, no tienen la misma evolución, no se puede hacer un pronóstico fácilmente y responden de forma diversa a los tratamientos. Según una depresión, por otro lado, el perfil sintomático del enfermo depresivo varía mucho desde un niño, que puede tener depresión con 9 años, hasta un anciano que lo puede tener con 80 años. Y naturalmente también las diferencias que hay entre la depresión en el hombre y en la mujer. Con lo cual ya vemos que hay una constelación de variables tan intensa, tan numerosa, que si eso lo volcamos sobre lo que es una persona enferma, la persona es un ser singular, irrepetible, único, nunca abarcable ni conocible por el terapeuta en su totalidad, no sustituible, no intercambiable. Claro, mezclamos esos dos universos, el sintomático y el clínico, etcétera, con el mundo de la persona y lo que nos sale es una cosa bastante compleja. En cualquier caso, no hay que desanimarse. Es decir, los trastornos depresivos pues conllevan un descenso de los sentimientos, del estado de ánimo, sobre todo, tristeza. A veces también se acompaña de mucha inhibición, aunque hay también cuadros depresivos en que en vez de inhibición hay agitación. Se suelen acompañar siempre de ansiedad, de eso hablaremos poco después. Hay pereza, que se podría llamar así desde el punto de vista moral, pero que desde el punto de vista clínico es apatía, indiferencia, falta por vibrar con los sentimientos que hasta ese momento se vibraban, imposibilidad de obtener placer de las cosas que hasta ese momento se obtenían, por ejemplo la anedonia. Se disminuyen las habilidades sociales y entonces cuesta comunicarse muchísimo con los demás. Hay problemas de insomnio, hay problemas de pérdida de apetito o de exceso de apetito, hay generalmente pérdida de peso, hay búsqueda de compensaciones, porque esa persona está sufriendo y como es una persona doliente, pues como sea quiere escapar del sufrimiento y eso es natural. Claro, pero si se redujera la depresión a solamente un trastorno afectivo, yo creo que nos equivocaríamos mucho. Y esto a veces es frecuente. ¿Por qué? Pues porque al final la psicología de la afectividad está mal estudiada. Es decir, pensamos que la afectividad es algo que brota en el centro del corazón, en lo profundo de la persona, y bueno, pues
se siente mucho, y como se siente, pues vitalmente es una cosa muy cercana. Y es cierto que la afectividad pues empapa la entera personalidad y todas nuestras obras. Pero la afectividad no se queda ahí. O sea, la afectividad tiene un fin un poco ambiguo, un poco velado, no fácilmente conocible, y es que todo afecto tiene un apunte hacia el conocimiento. Es decir, la afectividad es un modo de conocer. De hecho, cuando reflexionamos sobre nuestros propios sentimientos, se nos aparece otra manera de ser en el mundo y por tanto nos invita a conocernos mejor. Cuanto mejor nos conozcamos, tanto más y mejor podremos conducir nuestra vida. Por tanto, amar tanto a uno mismo como a los demás nos abre siempre a lo cognitivo. Y por eso, aunque son dos facultades completamente distintas en el estudio al menos, el entendimiento y la voluntad, o la inteligencia, la razón y los sentimientos, o la cabeza y el corazón, como se dice vulgarmente, sin embargo, en la persona viva, ambos están absolutamente interactuando continuamente. O sea, una persona puede sentir la desesperación de una tristeza perseverante y que no hay manera de disminuir su intensidad, pero eso a su vez está vinculado a los pensamientos que genera. Es decir, control sobre la afectividad tenemos muy poco, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque son pasiones que por una parte tienen un componente biológico del cual no he hablado. Ahí estaría todo el sistema hormonal, ahí estaría el estrés, ahí está todos los núcleos cerebrales, como hoy ha puesto en evidencia las técnicas de exploración cerebral no invasivas. Por tanto, ahí está la amígdala, está el sistema límbico, está el hipocampo, etc. Si lo vemos desde otro nivel biomolecular, pues hablaríamos de la serotonina, de la dopamina, etc. Y eso sí es bueno tenerlo en cuenta, porque uno de los recursos más poderosos que tenemos hoy para hacer frente a la depresión son los psicofármacos. Y ahí se plantean muchos problemas. Hay personas que creen que con solo psicofármacos las depresiones se vencen. Yo no pienso así. Creo que los psicofármacos es la pieza o el instrumento hoy más importante, porque es más poderoso, y porque en las primeras fases de un cuadro depresivo lo que hay que hacer es sacar a la persona cuanto antes de ese sufrimiento que tiene, y eso sí se puede conseguir con antidepresivos, pero siempre será necesaria la psicoterapia. ¿Por qué? Porque con solo los antidepresivos no ayudamos a que cambien las actitudes del paciente frente a su enfermedad, o que cambien el contexto social en que ese paciente se mueve. Claro, yo he hablado de esas variables, unas que son intrapersonales y otras que son también intrapersonales, pero biológicas, no psicológicas, pero a su vez hay que hacer coincidir con otro complejo enorme, que es el mundo circundante, que es la sociedad en que vivimos. En mi experiencia, y llevo ya 50 años tratando enfermos, en mi experiencia la psicopatología ha cambiado en estos últimos 20 años muchísimo. No porque hayan disminuido la incidencia o la prevalencia de enfermedades depresivas en la sociedad contemporánea, sino que eso yo creo que se mantiene bastante estándar. Y de eso también se podía hablar, de la epidemiología de la depresión en el mundo. Yo me acuerdo de un trabajo que hice con 76 colaboradores en toda España, una epidemiología de la depresión infantil en niños y niñas de 8 a 12 años. Bueno, nos llevó 3 años de trabajo, porque estudiamos 2.600 niños y niñas. Y trabajamos con muestras de Barcelona, de Galicia, de Andalucía,
de Madrid y de Valencia. Pero bueno, lo que salió, está publicado en la epidemiología de la depresión infantil, lo que salía era muy alarmante, porque en España en esos años no se hablaba todavía de depresión infantil. Y que lo que descubrimos es que si se tomaban las dos entidades clínicas halladas, depresión mayor y trastorno distímico, que es como entonces se llamaba, pues eso alcanzaba una ratio de casi el 7% de esa población. Claro, si un niño de 12 años hace un cuadro depresivo, no se le comprende, no se le entiende, se le sigue exigiendo, sigue fracasando, no tiene amigos, se le ve raro y a lo mejor comienza a ir al especialista cuando tiene 20 años, pues de 12 años a 20 años han pasado 8 años importantísimos para el desarrollo personal y social, en que ese niño pues, ha ido por un mal camino. Y esto sí que creo que hay que sensibilizar más a la sociedad. No se trata de psiquiatrizar ahora toda la pediatría, ¿no? Pero hay escalas que sirven para screening, para enseguida detectar estos trastornos depresivos y por lo menos si se ve que puntúa un poquito alto ese niño, y son escalas que se pasan en 5 minutos, pues entonces ver si el especialista ahonda un poco más y confirma o no el diagnóstico. Pero yo creo que en los niños es un ejemplo clarísimo, no digamos los adolescentes, en que esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si se toma un cuadro clínico apenas se comienza, apenas ha comenzado, con poquísima medicación, enseguida se alivia. Y además se recuperan tan bien que puede ser que yo no vuelva a tener ningún bache depresivo nunca más en su vida. Si a la vez pues, mejora su contexto social, empieza a subir su autoestima, saca buenas notas, tiene más refuerzo familiar, deja de ser raro y todo el mundo interactúa con él, pues, tenemos una persona que se va desarrollando en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero incluso en los niños y niñas observamos que en las escalas que pasábamos, por ejemplo la de Beck y la de Hamilton, los ítems en que más puntuaban eran diferenciales según fuera chica o chico. Es decir, un niño con depresión es un niño enfadado, irritable, agresivo, maleducado, solitario, que muchas veces probablemente no llore. En cambio, un cuadro depresivo que empieza en una niña de 12 años, pues lo que es más evidente es la tristeza, ponerse a llorar por cualquier cosa, su enorme sensibilidad, todo le afecta, cualquier cosa que se le diga, como es muy susceptible, muy sensible y muy vulnerable, por consiguiente, se viene abajo. No tiene buen contacto, buen feeling con las chicas de su edad, piensa que ella es la más fea o que es la más tonta o que es la que... Es decir, esa diferencia ya incluso en los cuadros depresivos, en los niños y en las niñas, es muy amplia, ¿no? Esa diferencia se va a seguir manteniendo en los adultos, hombres y mujeres. De hecho, la tasa de prevalencia que se da en el cuadro depresivo hoy en la mujer en el mundo está entre 2 o 3 veces la incidencia que hay en el hombre, menos, y eso es un misterio que por lo menos los epidemiólogos no han sabido resolver, por qué en la India no hay esa diferencia entre depresiones de incidencia entre hombre y mujer, sino que los dos salen como la misma tasa. Bueno, alguien ha dicho que quizás como la mujer tiene un entrenamiento en frustración mayor que el hombre, porque allí es una sociedad muy misógena, y entonces ese entrenamiento le permite tener una resiliencia superior al varón, y eso a lo mejor haría de un filtro. Bueno, por otro lado, hay autores también que justifican la doble incidencia
en la mujer que en el varón, en la cultura occidental, de depresión, achacándolo un poquito a la menstruación y a los cambios hormonales que tiene la mujer. Creo que son dos hipótesis manejables, interesantes, pero hay que verificarlas, entonces eso es lo que no está verificado, ¿no? Y lo mismo también en la tercera edad, donde las depresiones son muy frecuentes, es decir, que hay geriatras que sostienen hoy que el 40% de las personas mayores de 70 años tienen un cuadro depresivo. Claro, eso, teniendo en cuenta que España tiene 9 millones de personas mayores de esa edad, pues si el 40% tienen depresión, tendrían que estar llenas todas las consultas de psiquiatría y psicología, y sin embargo no están llenas, ¿no? No sé si será una exageración de los geriatras o no. En mi experiencia, yo creo que sí es muy frecuente, especialmente en aquellas personas que tienen enfermedades degenerativas o que tienen déficits importantes que le impiden pues, seguir adelante con la vida de relación social que tenían, o en personas que tienen enfermedades crónicas, porque claro, la cronicidad hace también que se adapten más a todos esos déficits, pero a su vez que el estado de ánimo no se recupere nunca, ¿no? Por consiguiente, yo pienso que es otro tema también a enfocar, porque en el caso de los ancianos hay que manejar la medicación casi igual que con los niños pequeños, o sea, dosis muy bajas y son suficientes, porque con esa pequeña dosis enseguida se alivian, ¿no? Por consiguiente, es un mundo que, como se ve, es enormemente complejo, muy variado, muy amplio. ¿Y por qué decía yo antes que había cambiado tanto la psicopatología? Pues yo creo que ha cambiado porque ha habido un vuelco cultural, me refiero a España sobre todo, como formando parte de Europa, aunque esto se puede generalizar a Europa y a toda la cultura occidental. Ese vuelco cultural ha consistido en muchas cosas. Por una parte, la globalización de los mercados, de otra, la carestía de la vida. En tercer lugar, el enriquecimiento de las personas o de las familias ricas es cada vez mayor y la pobreza de las personas pobres es también cada vez mayor. Es cierto que la globalización ha ayudado a salir de la pobreza en estos 10 últimos años casi 20 millones de personas, lo cual es muy importante, pero también es verdad que la desigualdad es cada día mayor. Y en cualquier paper norteamericano lo primero que te dicen es que la depresión tiene que ver también con el poder adquisitivo y el tener una vida saludable, ¿no? Si es una vida llena de preocupaciones, de estrés, de frustración, si voy a llegar a final de mes, pues eso también cambia las cosas, ¿no? Si a eso se le añade, pues, la crisis de autoridad en todo el mundo, la destrucción de la familia cada día son menos familias intactas, casi todas son familias disfuncionales. El poco tiempo que los padres pueden dedicar a los hijos, y hay muy poca interacción padres-hijos, con lo cual los modelos que podrían servir para la buena identidad de chicos y chicas, pues también se ha roto. El enorme consumismo que hoy se entiende como un valor de calidad de vida, aunque si a eso le añadimos la tecnología, que cierra todavía más a las personas cuando se usa mal y hace que sean personas más individualistas, más herméticas, que haya menos encuentro, y la persona es un ser que necesita coexistir con los demás, es decir, necesita compartir. Ninguna persona es una isla cerrada en sí misma, porque ¿para qué le sirve a una persona quererse a sí misma si nadie le quiere? ¿O para qué le sirve a una persona querer mucho a todas las personas si tampoco nadie le quiere? ¿O para qué le sirve a una persona que todo el mundo le quiera si él o ella no quiere a nadie? Ya se ve que ahí es donde hay una falla, que eso está rompiéndose en estos momentos, ¿no? Si a eso además añadimos el consumo de droga y alcohol, y todo eso, con todas las adicciones que hay alrededor, lo metemos en la coctelera, entonces resulta que ya no estamos tratando a un chico o a un adulto con un cuadro depresivo,
sino un adulto que tiene un cuadro depresivo, pero que resulta que se ha divorciado 2 veces, que la novia que actualmente tiene, dice así, probablemente le pueda dejar y tiene el temor de que le deje, de que se siente culpable porque no ha tenido casi ningún contacto con sus hijos, de que en el trabajo pues hay recortes y no sabe si la empresa va a quebrar y entonces va a ir a la calle y se va a quedar en el paro. Empezamos a añadir factores y claro, yo creo que los especialistas en psicología clínica no podemos atender a todas esas dimensiones a la vez, ¿no? Podemos atender el cuadro depresivo y en la medida que se pueda, yo creo que es un deber de justicia, ayudarle pues a todo lo demás, pero ayudarle no significa solucionar el problema lo tiene que solucionar esa persona, ¿no? Y eso hace que las consultas ahora se alarguen muchísimo más que hace 20 años. Yo tengo personas en seguimiento en que llevo con ellas a lo mejor 30 años, porque son personas con depresiones crónicas, y antes en una sesión de seguimiento, pues en media hora ajustábamos todo y todo le iba muy bien. Actualmente a lo mejor me lleva hora y media. ¿Por qué? Porque hay que hablar de todos los otros factores. Claro, todo esto complica muchísimo la asistencia clínica, ¿no? Y yo lo digo porque me parece que es interesante que el clínico por lo menos tenga en la memoria estas otras cosas, porque si no, yo creo que haríamos una mala práctica. Es decir, si nos dedicamos solamente a tratar la depresión, pues me parece que no conseguiremos nunca aliviar al paciente, porque o ajustamos todo el ensamblaje que rodea a esa enfermedad y probablemente donde hay muchos de los factores etiológicos y causales y eso hay que entrar, o entonces hacemos una práctica muy superficial y por tanto no buena. Un punto más aquí, y es que yo creo que también hay que reconocer que aproximadamente un 1% de todas las depresiones es lo que en clínica se llaman depresiones resistentes. Es decir, son depresiones que no responden, no como respondería cualquier enfermo depresivo normal, a los tratamientos psicofarmacológicos habituales. Bien porque tienen un metabolismo especial o bien porque esas moléculas, en ellos el sistema de degradación y de asimilación es distinto a otras personas. Esto lo encontramos con alguna frecuencia. El 1% es muy poco, ciertamente, pero ahí está. Sobre eso también publicamos un libro sobre depresiones resistentes, en colaboración con la Facultad de Medicina de Barcelona, y la verdad es que hay muchos protocolos, incluso que se pueden seguir, de qué moléculas se pueden emplear según los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha demostrado que en algunas depresiones resistentes, cambiando el fármaco y ajustándose a ese perfil sintomático que la persona tiene, pues a veces se alivian las depresiones resistentes. Pero nuestra conclusión, y así los pusimos en ese libro, es que hay que intervenir también en los factores sociales. Claro, normalmente un psicólogo o un psiquiatra no es un sociólogo y además no podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos aconsejar, reflexionar, hacer que esa persona en su intimidad se conozca mejor, conozca las claves y sobre todo yo creo que hoy disponiendo, como disponemos hace casi 50 años, de las terapias cognitivas, yo creo que ahí se puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo pienso que tanto las terapias existenciales y humanísticas como las terapias cognitivas, en el caso de la depresión, deben asociarse siempre al uso de los psicofármacos. Nosotros hicimos una investigación con 2 colaboradores que hicieron la tesis doctoral en esa materia, que fue estudiar el comportamiento de depresivos relativamente igualados en una serie de variables, en los que se le pasaban las escalas cada 15 días para ver el seguimiento, y ahí distinguimos
varios grupos, es decir, un grupo que fue tratado solo con psicofármacos, otro que fue tratado solo con terapia cognitiva, otro que fue tratado con psicofármacos y psicoterapia y terapia cognitiva, y un grupo control que no quiso ningún tratamiento. Bueno, pues lo que se ve en el diverso cribaje en el seguimiento, pasándole el mismo test, es que hay ítems que son más vulnerables, por lo tanto mejoran más rápidamente con terapia cognitiva que con psicofármacos. Y hay otros que la terapia cognitiva apenas hace nada y en cambio los psicofármacos lo sacan adelante. Bueno, como son dos trabajos, están publicados allá por el año 1995, pues bueno, si alguien lo puede leer, pues lo busca y lo encuentra seguramente, ¿no? Con esto que quiero decir, pues que hay que asociar en cada caso, teniendo en cuenta que toda terapia está al servicio del paciente y por tanto no está el paciente al servicio de la terapia que conoce el especialista, y eso hay que saberlo para ser honrado. Como las terapias están al servicio del paciente, también el terapeuta está al servicio del paciente. Y según lo que padece el paciente, pues habrá que recurrir a los psicofármacos que mejor le vengan en cada caso, según las indicaciones y según el perfil que tiene, y también a la psicoterapia con la que mejor pueda sintonizar ese paciente, ¿no? Yo creo que este es un problema ético que casi nunca nos lo planteamos, por lo menos en España, y que creo que es de obligado cumplimiento, ¿no? Es decir, cuando se trata con un paciente en las primeras sesiones, habrá que decirle qué programa terapéutico vamos a seguir. Y habrá que presentarle las opciones que tenemos. Cuando un psicólogo o un psicoterapeuta lo único que dice es que no conoce nada más que un procedimiento de psicoterapia y por eso omite la oferta de diversos procesos psicoterapéuticos, pues yo creo que entonces es que a todo el mundo le está aplicando el mismo protocolo. Y eso me parece que es un error. Ciertamente a veces se hace porque se tiene miedo a derivar el enfermo a otro psicoterapeuta, pero yo creo que el buen servicio, la ayuda al prójimo, el sacar adelante a la persona doliente, exige que diga, mire usted, yo conozco estos 3 procesos psicoterapéuticos y en esto sí que puedo hacerlo bien, sí que le explico brevemente en qué consisten, o empezamos con uno de ellos, el que usted elija, y si esto va adelante, fenomenal, y si no, pues hay otros muchos procedimientos y yo les puedo derivar a otras personas que son de mi confianza y que lo pueden hacer mejor, ¿no? Porque, claro, en el fondo el paciente confía en el terapeuta. Y yo creo que la confianza exige también la confianza del terapeuta hacia el paciente. Es decir, que la confianza tiene que ser recíproca. Si el terapeuta no se fía del paciente, la terapia que va a hacer está mal hecha. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar como verdad, aunque no absoluta, pero sí verdad personal, verdad existencial, lo que el paciente le cuenta, ¿no? Y a su vez lo que el terapeuta le dice al paciente, el paciente debiera tomarlo también con total confianza como el camino a seguir para salir de donde está, ¿no? Creo que eso es interesante y me parece que es bueno insistir en ello, es decir, la conveniencia de asociar siempre psicofármacos y psicoterapia. ¿Por qué? Pues no tenemos ningún fármaco para la culpabilidad, o para la soledad, o para el individualismo, o para el egoísmo, o para la incapacidad de donarse al otro, o para la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y sentir lo que el otro siente. Y todo eso es tejido social. En el fondo, cuando tratamos a un paciente, estamos reforzando el que la sociedad sea más justa, más habitable, que tenga más calidad humana. Y eso no lo podemos olvidar. Es decir, tenemos una deuda social. Y también la sociedad tiene una deuda social con el clínico. ¿Por qué? Pues si un paciente mejora, pues naturalmente mejora su entorno. Si un paciente empeora, pues sobrecarga a su familia. Y por tanto crea malestar social.
Entonces yo creo que por eso, si se pudiera, yo aquí lo he conseguido muy pocas veces, lo ideal sería que siempre que tratemos a una persona depresiva, sobre todo si es grave, tener una sesión al menos informativa con los miembros de su familia, porque de alguna forma eso va a incidir en todos los miembros de la familia, y cómo respondan los diversos miembros de la familia van a contribuir a que el tratamiento vaya mejor o que no vaya. No digamos si alguno intenta sabotear la terapia que se está haciendo o las pastillas que se tiene que tomar, ¿no? Claro, para eso tenemos poco tiempo, y tampoco culturalmente, al menos en España, no hay costumbre de que la familia acompañe al paciente, ¿no? Y a la vez hay mucho profesional que no está dispuesto a recibir a ningún familiar del paciente, porque entiende mal el secreto profesional, creo yo, que es decir, no, yo lo que me diga el paciente tiene que ser para mi intimidad y para nadie más. Bueno, eso es verdad, pero usted sí que puede, sin desvelar lo que le ha contado el paciente, usted sí que puede dar instrucciones, consejos a los familiares de que forma parte este paciente, ¿no? Porque si la alianza entre el clínico o el psicoterapeuta y la familia beneficia al paciente, pero muchísimo. Por ejemplo, hay familiares que no comprenden lo que es una depresión. Claro, cuando el depresivo se siente incomprendido, y por eso dicen que preferirían un cáncer a una depresión, pues lo que nos están mostrando es la cerrazón del horizonte familiar en el que tiene que sacar adelante su sufrimiento, ¿no? Y bastaría pues tener una sesión con los dos hijos y la mujer del paciente, explicarles un poco qué es una depresión y algún detalle de los síntomas que padece su hijo o su hermano y cómo ellos pueden hacer el abordaje y el afrontamiento de esos síntomas para que entre todos colaboremos, ¿no? O sea que, como se ve, hay muchísimo trabajo y siempre nos quedamos cortos y nunca llegamos del todo. Pero bien, porque esa es también una buena condición para que pensemos y reflexionemos en nuestra propia humildad, ¿no? Yo, desde mucho tiempo atrás, cuando era más joven y veía a un paciente, yo no pasaba enseguida a ver el siguiente, sino que hacía una pausa de 5 o 10 minutos y entonces apuntaba en la historia del paciente, apuntaba qué no he hecho bien, qué he podido hacer mejor, qué preguntas todavía no he formulado, qué dudas tengo. El paciente tiene más confianza conmigo a partir de esta consulta. Bueno, entonces eso lo estudiaba, contestaba lo que podía, lo dejaba ahí apuntado, y entonces a la siguiente vez que le veía, si tenía que leer algo sobre ese paciente, pues lo estudiaba, y entonces la siguiente sesión yo antes me leía todas esas preguntas, y entonces intentaba rectificar en la siguiente sesión. Creo que ese es un modo de autoayuda y de autoformación que todo clínico debería manejarlo, sobre todo al principio, sobre todo en los primeros años. ¿Por qué? Porque uno hace más o menos un comportamiento estereotipado, pues que así en la ciencia nos han enseñado pocas cosas, pero importantes, y uno aplica una especie como de protocolo personal que tiene, y no nos damos cuenta de que debemos ser más críticos, pensar por qué este paciente a mí me cae peor o me cae mal, o mi comunicación con él es tan torpe, ¿no? O sé cuáles son sus puntos fuertes en que yo me pueda apoyar para hacer fuerza ahí y neutralizar los puntos débiles que también tiene. Es decir, tenemos muchas posibilidades, muchas estrategias, y sabiendo que aquí podemos llegar a una situación límite, porque hay cuadros depresivos en que las ideas o pensamientos suicidas, la posibilidad de una autolisis es muy grande. Y aquí nos jugamos muchas cosas, claro. Ciertamente que hoy se puede hacer una relativa
anticipación de por dónde va a ir con esas ideas, ¿no? Por tanto, se puede hacer una cierta predicción, porque hay test que se pueden emplear para manejar también los intentos de suicida, etc. Pero claro, cada intento es distinto en cada persona. Muchas veces puedes llamar una llamada de atención, otras veces es simplemente que ya no puede aguantar más el sufrimiento y por ahí explota, ¿no? Pero bueno, todo esto no se nos puede ir de las manos, ¿no? A pesar de todo eso, tampoco hay que culpabilizarse, porque si una persona trata a muchísimos pacientes y muchos de ellos con trastornos depresivos con síntomas psicóticos, pues que también es frecuente, o un trastorno bipolar, donde es mucho más frecuente también los intentos de suicidio. Pues a lo mejor algún paciente se suicida, pues si hemos hecho todo lo que podíamos, pues nos tenemos que quedar tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces con esa culpabilidad lo que haríamos sería afectarnos nosotros gravemente y afectar más la terapia que estamos haciendo, ¿no? Y por tanto no hacer buena terapia, ¿no? Pero sí hay que poner los medios y saber qué podemos decirle a una persona que nos dice que muchas veces piensa en morirse. Bueno, pensar en morirse cuando uno sufre es relativamente normal. Cuando ya eso pasa del pensamiento a la acción y hay intentos, aunque sean simulados, o fingidos, o calculados, pero ya estamos en otra área de mucho más riesgo, ¿no? Y lo mismo también ver también los antecedentes familiares, porque resulta que también hay muchas veces personas con una depresión grave, pero sin síntomas psicóticos, que sin embargo, como tiene antecedentes familiares de padres o abuelos que se suicidaron, él piensa que va a hacer lo mismo y entonces eso le pone en un riesgo mayor, ¿no? Es decir, como se ve, tiene muchas caras el problema y yo creo que, bueno, pues que seguramente hay que hacerlo mejor, todos podemos hacerlo mejor y por tanto todos podemos crecer y de lo que se trata es de seguir creciendo, ¿no? Bien, hay otro aspecto que yo no sé cómo vamos de hora, pero hay otro aspecto que también hay que tocar, es decir, la ansiedad no es la depresión, me parece que hasta ahí llegamos, pero no hay depresión que no se acompañe de ansiedad. Y esto no significa que podamos hacer un diagnóstico dual, sino que la comorbidad o comorbidicidad de la depresión y la ansiedad es un problema añadido. A veces la depresión es casi, se puede presentar en estado puro, con muy pocos síntomas de ansiedad. Otras veces al contrario, hay más ansiedad que depresión, pero a mí me parece que lo que con más frecuencia yo he visto es la asociación depresión-ansiedad. Claro, la ansiedad con los ansiolíticos, sobre todo los poderosos ansiolíticos que hoy tenemos, pues también se puede resolver fácilmente, pero yo creo que hay muchas estrategias, sobre todo en el caso de la ansiedad, más de tipo de relajación, entrenamiento autógeno, etcétera, más comportamental que cognitiva, que puede contribuir también a aflojar esa intensidad de la ansiedad, ¿no? Sabiendo que ansiedad y depresión se pueden estudiar como si fueran entidades independientes, aunque la una y la otra interactúan. Y está bien que sea así, porque claro, efectivamente un trastorno de ansiedad generalizada o una fobia no tiene nada que ver muchas veces con la ansiedad que tiene un depresivo. Pero no conviene no olvidar que de una forma espúrea, de una forma ambigua, compleja, incluso latente, la ansiedad y la depresión sacan sus orejas en muchos cuadros clínicos, que no son ni ansiedad ni depresión. Pongo, por ejemplo, el tema de los TOC, de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? El trastorno obsesivo, si uno lo explora bien, encontrará que hay una enorme ansiedad,
aunque a veces puntual o a veces esporádica, no continua, y que hay también un trastorno depresivo, y que puede ser leve o puede ser muy grave. Y eso no es el TOC, aunque forma parte del TOC. Entonces dice uno, bueno, pues no puede uno decir, bueno, pues este paciente solamente yo trato el TOC, porque he sido diagnosticado de un trastorno obsesivo compulsivo. No, no. Usted tiene que profundizar y todo lo que haya tiene que seguir ayudando, porque forma parte de ese cuadro. Y si usted no trata el trastorno depresivo, probablemente el TOC no va a mejorar, o no va a mejorar en modo suficiente. Y si usted no resuelve el problema de la ansiedad, probablemente el TOC tampoco va a mejorar en grado suficiente. Por tanto, no encasillemos o encapsulemos los diagnósticos como unidades separadas, puras, como si fueran una mónada y otra, sino, por eso yo creo que tampoco quiere decir con esto que no haya que hacer un diagnóstico categorial y que todos sean dimensiones, porque me parece a mí que al final la diferencia entre dimensión y categoría hoy está muy oscura, no hay una frontera clara. Las escalas trabajan con dimensiones, la clínica trabaja con categorías, pero a su vez muchas veces se llega a las categorías a través de dimensiones. ¿Por qué? Porque si uno coge el listado sintomático, pues esto se cumple, aquello no se cumple, puede servir como una dimensión, efectivamente, ¿no? Bien, dicho esto, yo creo que hay que estar ojo a visor para tratar cada paciente en todo aquello que sufre. Voy a poner otro ejemplo en que los componentes se suman. Una anorexia mental es un diagnóstico cierto y claro y lamentablemente muy frecuente también en nuestros tiempos, ¿no? Pero si uno bucea un poquito en la anorexia mental, se dará cuenta que hay un componente obsesivo. Y eso no es un TOC, pero hay un componente obsesivo. Que hay angustia siempre. Y que hay un cuadro depresivo. El diagnóstico es anorexia mental, sí, pero tiene ansiedad, tiene obsesiones, tiene tristeza. Y por tanto, es muy importante que coma, sí, es muy importante que llegue a una dieta equilibrada, sí, es muy importante que no tome diuréticos para hacer pis y así perder peso, es importante que duerma 8 horas, es importante que no se pase la noche haciendo ejercicios físicos para adelgazar, es importante que no vomite después de comer, todo eso es anorexia, ¿de acuerdo? Es muy importante, pero hay que revisar qué pasa con cuáles son sus ideas obsesivas, qué nivel de ansiedad tiene, qué nivel de tristeza y cómo ha pegado un descenso a la autoestima, siendo una persona, por lo general, muy brillante, muy enormemente lista, muy trabajadora, muy competitiva, y que sin embargo ahora está encapsulada en pensar que su esquema corporal lo tiene alterado y que a veces se ve gruesa, a veces se ve delgada, y resulta que a lo mejor lleva 6 meses sin tener menstruación y que tiene un peso de 38 kilos. Y que hay un 6% de estas pacientes, digo pacientes porque son más numerosas en chicas que en chicos, aunque en chicos va subiendo también la tasa, hay un 6% de estas chicas que mueren por la enfermedad. O sea que estamos... Es decir, yo entiendo que debemos respetar la nosología, porque no soy iconoclasta ni anarquista de nada, ¿verdad? Pero un poquito sí, yo creo a veces, pero hay que respetarla. Pero hay que saber que muchas veces los pacientes son mucho más complejos y distintos que lo que dice la nosología. Y lo que se trata no es de, en plan académico, poner un diagnóstico que sea absolutamente irrefutable. No, lo importante es que hay una persona que sufre y que hay que sacarla adelante. ¿Que habrá que poner un diagnóstico? De acuerdo, pero sabiendo que ese diagnóstico tiene muchos hilos que también nos competen a nosotros tratarlo y que habrá que ajustar el procedimiento, ¿no? O también pasa mucho en las psicosis atípicas juveniles,
el componente obsesivo en algunas de ellas se da, y en otros se da el componente depresivo. Luego, la ansiedad psicótica es mucho más grave que la ansiedad neurótica, se llamaba antiguamente, ¿no? Diríamos que la ansiedad generalizada, ¿o qué? ¿Por qué? Porque la ansiedad psicótica, junto con los procesos alucinatorios o delirantes que tiene, es un nuevo mundo en el que el sujeto pierde su referencia, se desorienta y queda confundido. Y claro, eso queda confundido por el brote psicótico que tiene y por las ideas delirantes o alucinaciones que pueda tener. Pero además de estar confundido, tiene una ansiedad como resultado o como causa de esa confusión o acompañante a esa confusión. Entonces, claro, esto tampoco se puede obviar, ¿no? Es decir, que como vemos, la nosología nos ayuda mucho. Hay mucha crítica, yo creo que ha sido la crítica más intensa de toda la historia de la psicopatología, la que se ha hecho al DSM-5, y está bien hecha. Yo mismo he elaborado muchos informes y propuestas de cuando aquello se estaba gestando, pero hay que afirmar que una vez aprobada esa nosología habrá que seguir trabajando para mejorarla, pero habrá que también tener cierto respeto a esa nosología, aunque hay muchos criterios políticos, eso lo sabemos. La ciencia la hacen los hombres son animales políticos, y según los acuerdos que toman, pues así se hacen las clasificaciones, ¿no? Pero yo creo que a la hora de tratar a un paciente, lo que importa es el paciente, no la nosología. Lo que importa es que el paciente alivie su sufrimiento, no que el profesional quede bien. ¿Por qué? Porque no están en paridad el paciente y el terapeuta. Hay un desajuste, hay una diversa altura, y por tanto es el terapeuta el que tiene que bajarse todavía más el paciente para que el paciente flote. Y en el fondo el terapeuta, ¿qué es lo que hace? Ayudar, no sustituir, eso no se puede hacer. Ayudar, contribuir a que esa persona que por infortunio, porque Dios ha querido, porque ha cometido un mal uso de su libertad, por lo que fuere, nosotros no debemos juzgar. Está deshaciendo su vida y va por un camino en que se está deshaciendo como persona. Nosotros lo que tratamos es de ayudarle a que se rehaga, pero se rehaga él mismo. Nosotros le ayudamos, pero el que se tiene que rehacer es él mismo, que es la manera de no crear dependencias, de que no tenga que ir después a otro o al mismo psicólogo durante toda su vida, etc. Sí, en el fondo, ¿el terapeuta qué es? Pues una persona que debe ser lo más sensata posible, tener un sentido común, si puede, aplastante, tener los mayores conocimientos posibles también, por lo tanto hay que seguir estudiando todos los días, y si no se está dispuesto a estudiar todos los días, no lo haremos bien, y que tenga la capacidad, y si no, pues tendrá que pedirla, de ponerse de alfombra para que el paciente esté más alto que él. Eso no significa que consintamos al paciente lo que hace mal, no, hay que ser claro, hay que ayudarle a reflexionar, tiene que corregir sus errores, y por lo tanto no podemos decir que lo que hace bien, lo que hace mal está bien hecho, no, eso no. Pero tampoco juzgamos, lo que sí hacemos es ofrecer ayuda, y eso hay que explicárselo. Mire usted, entre usted y yo vamos a hacer una alianza, de manera que hay un problema, su enfermedad, y hay dos voluntades, la suya y la mía. Y lo que quiero es que su voluntad y la mía se fusionen, se encuentren, se unan. Y entonces habrá una sola voluntad, que es doble, contra un único problema. Teniendo papeles diferentes, usted es el que tiene que curar su enfermedad. Yo no le curaré su enfermedad. Y mi papel es ayudarle a que usted cure su enfermedad. Claro, me parece que ese es un contexto, me parece más humano, y creo que esa sería
pues bueno, una conclusión a la que yo he llegado y que quiero compartir con ustedes, de que me parece que esa es una vía regia para humanizar todavía más la salud mental y la psicología clínica. Muchas gracias.